Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Tutus Mathfis, un canal de matemática y física. Les habla su profesor Félix González. Les invito a suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierdan mis próximos videos. En esta ocasión vamos a realizar algunos ejercicios relacionados con el tema de presión hidrostática absoluta y relativa. Veamos. El primer ejercicio nos dice: ¿cuál es la presión en el fondo de un pozo de agua de 15 metros de profundidad? Aquí los datos que nos presenta el ejercicio solamente es 15 metros de altura, que hace referencia a la profundidad. Y tenemos que tomar en cuenta que aquí nos dice que en el fondo de un pozo de agua, como es un pozo de agua, suponemos que esta agua es dulce, por lo tanto, vamos a tomar en cuenta la densidad del agua, en este caso del agua dulce, que sería 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Y también vamos a tomar en cuenta la gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Acá la fórmula para calcular la presión hidrostática sería: presión hidrostática es igual a la densidad por gravedad por altura o profundidad. Acá en la solución tenemos esta misma fórmula en la cual vamos a sustituir los valores. Tenemos que para la densidad un valor de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, para la gravedad 9.8 metros sobre segundos al cuadrado y la profundidad o altura 15 metros. Acá lo que tenemos que hacer es multiplicar 1000 por 9.8 por 15. Al multiplicar estas cantidades nos dio un valor de 147.000 pascales. Acá es posible que se nos complique ver de qué forma es que nos da Pascal, sabiendo que Pascal equivale a Newton sobre metros cuadrados, pero aquí tenemos kilogramos y demás. Lo que tenemos que tomar en cuenta es que, por ejemplo, si tenemos kilogramo multiplicado, esta unidad equivale a Newton. Y acá este metro se va a eliminar con un metro de lo que están. Me va a quedar metro elevado a la 2. Y arriba, 2. Entonces, Newton sobre metro cuadrado equivale a Pascal. De ahí es que sale entonces esta unidad de pascales. Y además sabemos que la presión se mide en Pascal. En el ejercicio número 2 nos dice a qué profundidad está sumergido un buzo en el mar si la presión hidrostática sobre él es de 23.500 pascales. Acá podemos observar que nos dicen en el mar. Ya aquí la densidad en el mar, es decir, el agua salada, cambia. Pero vamos a colocar los datos. Nos están dando la presión hidrostática, que equivale a 23.500 pascales. Y la densidad del agua de mar equivale a 1027 kilogramos sobre metros cúbicos. 1027 kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces, la gravedad es igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ya tenemos los valores. La fórmula sería, realizando el despeje de la fórmula anterior, nos quedaría como es igual a presión hidrostática sobre densidad multiplicada por gravedad. Nuestra solución, simplemente vamos a sustituir los valores. Acá la presión hidrostática nos dio 23.500 y nos conviene acá expresar el Pascal en Newton sobre metros cuadrados. Muy conveniente expresarlo así para poder eliminar las unidades. Acá habíamos visto 1027 kilogramos sobre metros cúbicos y acá la gravedad,
que sería 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Acá entonces, lo que hacemos acá es una conversión. Por acá, lo que hicimos fue multiplicar 1027 por 9.8. Esto nos da 10.064.6. Y en cuanto a las unidades, kilogramo multiplicado por metro sobre segundo, como habíamos dicho anteriormente, esto equivale a newtons. Y eso fue lo que hicimos acá. Esto equivale a newton y dejamos metros cúbicos de la misma manera. Entonces acá, como vemos newton dividiendo entre newton, estos se van a eliminar. Y metros elevado a la 2 se van a eliminar con 1 metro elevado a la 2 de esta. Y me va a quedar un solo metro debajo, que sería la unidad para la altura. Ahora lo que vamos a hacer es dividir 23.500 entre 10.064.6. Esto nos dio un valor igual a 2.3 y nos quedó en metros, que sería la unidad para la profundidad. Esta sería entonces 2.3 metros, la profundidad a la cual está sumergido un buzo o el buzo en el mar. En el tercer ejercicio nos dice o nos pide calcular la presión absoluta cuando la presión es de 289 pascales. Acá simplemente los datos nos están dando la presión 289 pascales. Acá no especifica si es presión atmosférica o si es una presión hidrostática. Simplemente nos dan un valor para una presión. Por lo tanto, por esto colocamos la presión con una P. Simplemente esto. Acá entonces, un dato que es sumamente importante para calcular la presión absoluta sería la presión atmosférica. Este valor representa una constante, es decir, que nunca varía. Siempre que vayamos a calcular la presión absoluta, vamos a tomar en cuenta la presión atmosférica, este mismo valor, 100.325 pascales. Esto es una constante para la presión atmosférica. Siempre utilizaremos esta. Lo que siempre va a variar es que nos podrían dar otra presión acá, pero esta siempre va a ser la misma. Acá entonces en la fórmula nos dice que la presión absoluta es igual a la presión más la presión atmosférica. Por esto es que este valor nunca va a cambiar porque es una constante. Y siempre que se vaya a calcular la presión absoluta, se va a tomar en cuenta la presión atmosférica sumada a la presión dada. Entonces, acá en la solución, colocamos nuevamente la fórmula y vamos a sustituir los valores. La presión es 289 pascales y la presión atmosférica 101.325 pascales. Simplemente acá hacemos una suma sencilla y al sumar estas dos cantidades nos da un valor de 101.614 pascales. Esta sería entonces la presión absoluta. Sería la sumatoria de la presión más la presión atmosférica. Por último tenemos acá que nos piden, nos dice el ejercicio número 4 que si un buzo se sumerge 10.0 metros, esto es lo mismo que 10, no se compliquen, en un lago, ya sabemos acá que es agua dulce. La parte A nos dice qué presión experimenta debida únicamente al agua. Es decir, cuando nos preguntan esta parte, nos están diciendo qué presión tiene, o sea, qué presión hidrostática recibe el buzo.
es decir, la presión hidrostática. La parte B nos piden calcular la presión absoluta, que la acabamos de calcular, a esta profundidad específicamente. Y nos piden calcular la presión relativa. Acá los datos, tenemos entonces la altura, que es lo que nos está dando el ejercicio. Como queremos calcular la presión hidrostática, porque dice que esta presión debida únicamente al agua sería la presión hidrostática correspondiente al primer ejercicio que realizamos. Recordamos que para la presión hidrostática nos dan la altura y vamos a tomar en cuenta la densidad del agua, que sería 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, y también tomamos en cuenta la gravedad, 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Ya para esto podemos calcular la presión hidrostática, que sería densidad por gravedad por altura, que fue lo que hicimos en el primer ejercicio. Entonces acá, sustituyendo los valores, la densidad, como ya vimos, 1000, la gravedad 9.8 y la altura 10. Multiplicamos esos tres valores. Ya ahorita expliqué cómo es que nos da pascales. No voy a repetir otra vez. Multiplicamos 1000 por 9.8 por 10 y esto nos da un valor igual a 98.000 pascales. Esto responde a la pregunta A o al encabezado A, que nos piden calcular cuál es la presión que experimenta debida únicamente al agua, que sería entonces la presión hidrostática, 98.000 pascales. Ahora nos piden calcular la presión absoluta. Recordamos que la presión absoluta, vamos a sumar esta a la presión atmosférica, que es un valor fijo. Vamos a sumar 98.000, que es la presión que en este caso calculamos. Vamos a ver, presión absoluta es igual a la presión. En este caso, la presión que tenemos es la presión hidrostática. Y vamos a sumarle la presión atmosférica. Tenemos entonces 98.000 pascales más 101.325 pascales, que corresponde a la presión atmosférica. Entonces, al sumar estos valores, obtenemos una presión absoluta de 199.325 pascales. Esto sería la presión absoluta. Ya la presión relativa, si queremos, no la calculamos, ya porque la presión relativa en este caso va a ser 98.000 pascales, puesto que la presión relativa se calcula como la presión absoluta menos la presión atmosférica. Entonces esto sería restarle a esta cantidad la presión atmosférica y me quedaría lo mismo, 98.000 pascales. Esto sería entonces la presión relativa, muy relacionada con, o sería la misma en este caso, que la presión hidrostática. Acá tenemos algunos ejercicios para que lo practiquemos en casa. Acá tenemos el problema número 1, que nos piden calcular la presión en el fondo de un recipiente que contiene acetona. Acá recordamos, no va a ser igual que los ejercicios que hemos trabajado, ya que la mayoría de ellos nos estaban dando el líquido era agua y la densidad del agua era 1000, pero ahora nos están dando otro tipo de fluido y nos están dando también su densidad. Así que con esto no habría problema porque nos están dando la densidad de cada uno de los fluidos. Por ejemplo, el de la acetona, 790 kilogramos sobre metros cúbicos. Y nos dan la altura de cada uno en cada uno de los ejercicios. Estos ejercicios, cada uno de ellos nos piden calcular la presión. Acá sí, fíjense que nos están dando agua de mar y nos dice cuál es la densidad. En algunos textos esta cantidad varía. Fíjense que ahorita utilizamos 1027. Esto puede variar de acuerdo a la fuente. Acá nos dan 1027, pues vamos a utilizar esta misma que nos están dando acá.
1025 y nos dan la altura. Solamente faltaría poner la gravedad para entonces calcular lo demás. Cada uno de los ejercicios nos brinda entonces la densidad y también nos brinda la altura. Así que con esto no hay problema y podemos realizarla fácilmente. Vamos a realizar estos 4 ejercicios y aparte tenemos otro ejercicio más o 3 ejercicios más, que sería acá. Nos están dando la densidad del agua dulce, que fue lo mismo que vimos ahorita, y la profundidad. Ya con esto usted puede calcularlo. Acá también tenemos un ejercicio de profundidad, nos piden calcular la profundidad y nos están dando la presión hidrostática. Acá también vimos un ejercicio relacionado con este. Y por último, este sería parecido al ejercicio que hicimos, al último ejercicio, ejercicio 4, que nos están dando la altura y nos dicen que es en un lago. Ya se sobreentenderá que sería la densidad del agua dulce, 1000, y nos piden calcular la presión hidrostática, que sería esa, y la presión absoluta y la relativa, que sería lo que vimos anteriormente. Así que vamos a practicar en sus hogares con estos 7 ejercicios. Si usted ha tenido problemas a realizarlo, les invito a comentarme en el video. Y además de esto, les invito a suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierdan mis próximos videos. Dicho esto, nos vemos